por la resistencia. Que un conductor eléctrico, pongamos que esto es un cable, un elemento resistivo de cualquier valor, aplicamos un voltaje o un diferencial de voltaje, a través de él circulará una corriente si el circuito se cierra. Cuando el circuito se cierra y se hace circular la corriente, el elemento tiene una resistencia al paso de la corriente que puede ser despreciable, muy despreciable o muy significativo, como es el caso de una plancha eléctrica, en lo que realmente hacemos es tener un cortocircuito controlado, o sea, hacer pasar una corriente por un conductor con ciertos valores de resistividad o de resistencia y capaz de resistir la corriente que circula por él. Cuando hacemos circular la corriente a través de ese conductor, a través de su longitud, la longitud del conductor, se producen diferenciales de voltaje por sesiones. Es como una integral de la caída de voltaje total. Esa diferencial de voltaje es lo que conocemos como caída de voltaje, simplemente. Podemos tener la caída de voltaje, o tenemos la caída de voltaje total, que es la que está de extremo a extremo del elemento conductor, o en su defecto tener la caída de voltaje en un pedacito, en una sección de ese conductor. Entonces, ya estamos claros con el concepto de voltaje es igual a corriente por la resistencia, lo que es el diferencial de voltaje a lo largo de un conductor, que es simplemente la caída de voltaje en cada pedacito de él, en el que nos interese. Puede ser el total, y puede ser en esta sección, puede ser en aquella, pero si el elemento es homogéneo y la corriente va a ser la misma, y por lo tanto la caída de voltaje en secciones de la misma longitud será igual. Entonces, cuando tenemos una conexión eléctrica, viendo que esto es un cable, vamos a dibujarlo como un conductor circular, y lo unimos a otro conductor mediante un conector en este punto que lo una. Si hacemos circular una corriente por él, tendremos caída de voltaje o delta V, diferenciales de caída de voltaje en diferentes puntos del conductor. Ahora, en esta conexión, en este empalme, nos interesa saber si está tan bien hecho que la corriente, al circular, la caída de voltaje en este punto sea tan insignificante como lo es en cualquier otro punto del elemento conductor, sea aquí o sea aquí, puesto que si esta conexión no está bien hecha, no tiene la superficie de contacto adecuada o está floja, se empezará a producir un calentamiento en este punto, un producto de la corriente que circula. A medida que se calienta, la resistencia al paso de la corriente aumenta y por lo tanto se producirá un efecto de retroalimentación, corriente, calor, más resistencia, más oposición al paso de la corriente, más oposición al paso de la corriente, más calor, hasta que esto puede fallar y simplemente derretirse, quemarse, derretirse o coger fuego si tiene algo cerca que sea inflamable. En la resistencia de contacto
en instalación eléctrica se refiere a todo punto que usted una. Todo punto que usted una, que empalme, es un elemento a tomar en cuenta para la medición de la resistencia de contacto. Ahora, tenemos lo siguiente. En los interruptores, que es a donde vamos a introducirnos ahora, como elementos de una subestación de potencia y a los cuales hay que medirle la resistencia óhmica de acuerdo a la norma establecida, el valor establecido por el fabricante, el cual en la mayor parte de las ocasiones establece cuál es el valor de la resistencia de contacto medido en los extremos de los bushings. Pero recuerden que al medir la resistencia de contacto en los extremos de los bushings, usted está también midiendo la resistencia del conductor o del link que entra al interruptor, del que sale, de las conexiones internas de los contactos, contacto fijo, contacto móvil, y de la unión del contacto fijo con el contacto móvil. O sea, hay una serie de elementos que producen una diferencial de voltaje al paso de la corriente, tanto como la resistividad en sí del material conductor, como la que está en los puntos de unión de cada uno de esos elementos internos. Podemos representar, y lo vamos a hacer de una manera general así, una resistencia de contacto de dos placas de cobre, a las cuales se unen mediante presión, y tenemos esto de la entrada del interruptor, esta es la salida, y estos son los contactos. Este se mueve, este se queda fijo, o este se mueve y este se queda fijo, pero el contacto está aquí. Esto es típico de esta conexión, en esta forma en que se ven las dos caras, una haciendo presión sobre la otra. Es típico de las cápsulas en vacío, pero en otros interruptores los contactos pueden ser de otra forma. Tenemos un contacto macho y el contacto hembra, que está formado por una serie de dedos que tienen unos resortes que le hacen presión a la superficie de contacto del contacto fijo con respecto al contacto móvil. Recuerden siempre que el fabricante normalmente coloca una superficie plateada, es muy milimétrica, muy fina, de plata en la parte en que hará contacto el punto del interruptor que es fijo con respecto al punto del interruptor que es móvil. Entonces, ¿por qué se coloca esa superficie plateada? Porque la plata es un elemento mejor conductor que el cobre, y por lo tanto, como esto va a estar sometido a una conexión en base a la presión ejercida por unos resortes, se quiere hacer lo menor posible la resistencia de contacto de ambas superficies, y para lograr eso se logra mejorando la superficie, la conductividad, o su inverso, que es la resistividad de la superficie que cubre ese conductor. No se pone oro porque el oro es muy caro, pero si se pusiera oro, mejor todavía. Se robaran los contactos, no aparecieran ni en el almacén. Bueno, pero ese no es el tema. Entonces, cuando hacemos circular una corriente por este contacto, al pasar por aquí, se producirá un diferencial de voltaje o caída de voltaje en ese punto. Ese valor va a depender de las condiciones de esa superficie, del área de esa superficie y del material de que esté hecho esa superficie de contacto entre esta placa y esta. Cuando hacemos la prueba de resistencia de contacto en un interruptor, lo que hacemos es medir toda la resistencia que hay en él,
pero ya eso tiene un valor establecido por el fabricante. Se ha normalizado para la prueba de campo 100 amperes para hacer la prueba. ¿Por qué 100 amperes? Porque las pruebas de campo lo que se quiere es tener equipos portátiles que puedan inyectar corriente aceptable para obtener los resultados, y además de eso no cargar con un camión para inyectar 1000 amperes, 2000 amperes, no, que ese interruptor es de 2000 amperes y hay que aplicarle, no señor, no señor. Se establece una muestra. Esto es como una muestra, como cuando a usted le sacan la sangre para saber cómo está el resto de la que está en el cuerpo, no se la sacan entera, le sacan una muestra. Entonces, con una corriente de muestra se tiene un valor en fábrica de cierto valor que puede ser un número cualquiera, X microohmio. ¿Por qué microohmio? Los interruptores normalmente, por su tamaño, por la sección del conductor, por la longitud del conductor y por la superficie de contacto, esos valores salen en microohmio. Son valores pequeños, son conductores de buenas condiciones. Cuando tenemos un valor de X microohmio a 100 amperes, eso el fabricante lo pone en su equipo, y cuando usted hace la prueba, ese valor debe estar dentro de ese rango, tomando en cuenta la temperatura, porque las pruebas en laboratorio se hacen a una temperatura normalmente de 20 grados centígrados. Si usted está en un sitio que la temperatura es 30 grados, entonces hay un factor de corrección, y por lo tanto ese valor, en lugar de ser X microohmio, será X1 microohmio. Un valor ligeramente mayor, ligeramente mayor. Si tenemos problemas en algún punto de ese interruptor, de la fase de ese interruptor, en este caso, vamos a asumir, esto es una fase o el conjunto de las tres, se va a producir un ligero calor producto de la circulación de esa corriente. Asumamos que es aquí, que tengo desgaste en la superficie de contacto. Cuando la corriente comienza a pasar, produce cierto calentamiento que es muy insignificante a todo lo largo del elemento conductor. Pero ese valor va a aumentar en el punto donde la resistencia es mayor, y por lo tanto habrá un ligero aumento de temperatura en ese punto, que hará que a su vez suba la resistencia de contacto en ese punto, la resistencia que hay en la unión de esta placa con esta. Entonces, al hacer la medición, vamos a obtener los valores, el equipo lo da en microohmio, porque el equipo lo que hace es que toma esta simple ecuación, analiza la resistencia, analiza el voltaje que está aplicando, que es constante, analiza la corriente de inyección, que se establece en un valor fijo, también constante, y por lo tanto, si esto aumenta por ecuación, la caída de voltaje aumenta. Entonces, si dividimos esto aquí, tenemos que R es igual a I sobre delta V. Observen, va pasando. Ahora, cuando colocamos la punta de prueba del equipo micromímetro o microohm, como le llaman, medimos la resistencia de contacto del conjunto.
Por lo tanto, si aquí yo tengo un conector conectado en el bushing del interruptor y esta es el conector, la placa, esos valores también intervienen. Y podría ser que el problema de contacto no esté aquí adentro, sino aquí. O sea, cuando lo medimos en esta forma, tomamos el conjunto completo, no estamos discriminando ninguna zona. Por eso lo ideal es siempre colocar las puntas de prueba donde comienza el link hacia el interior, no en el conector, no en el conector. Ahora, la corriente, el cable de corriente, el cable que inyecta la corriente, usted lo puede colocar aquí sin problema, porque la corriente va a circular igual. Recuerden que aquí lo que tenemos es un divisor de voltaje, no de corriente. La corriente es la misma a todo lo largo, pero el voltaje tiene diferenciales de caída en diferentes puntos y por lo tanto es un divisor de voltaje. El equipo tiene unos cables que inyectan la corriente y unos cables que miden la caída de voltaje. Normalmente son dos puntas o dos muelitas finas. Estos son más gruesos porque son los que inyectan la corriente. Si yo quiero saber el valor exacto de la resistencia de contacto de este punto, yo tendría que acercarme lo más que pueda a él y no medir aquí, sino aquí. Y si eventualmente, físicamente, yo pudiera acercarme y decir, no, es que yo quiero conocer exactamente lo que hay aquí, manteniendo los cables de inyección de corriente ahí, yo puedo colocar la punta de los cables de voltaje ahí. Y ahí yo voy a obtener un valor, voy a obtener un valor en resistencia. Hay un delta B, o sea, un diferencial de voltaje muy pequeño o muy grande, dependiendo de las condiciones de esa superficie. Pero voy a tener el valor, el equipo me va a dar un valor de resistencia que es específico de ese pedacito, solamente de ese, porque yo estoy colocando las dos puntas de medición de voltaje aquí. Y fíjense lo siguiente, estoy hablando del interior de un interruptor, pero esto puede ser la conexión de un cable a una placa de una cuchilla, o la conexión de un conductor al link de un transformador, o la conexión a la entrada de un CT, de un transformador de corriente. O sea, es lo mismo, esto es general. El análisis es general para para cualquier conexión eléctrica. La ventaja, muchas personas creen que la lectura de la resistencia solamente se puede hacer aquí donde están conectados los cables de inyección de corriente y ahí mismo lo de lectura de caída de voltaje. No, lo de caída de voltaje pueden moverse independientes en cualquier punto. Si yo coloco las dos puntas aquí, una al lado de la otra, yo tengo el diferencial de voltaje que hay en ese pedacito y por lo tanto la resistencia de ese pedacito. Y lo muevo aquí y la tengo de este pedacito. Y lo muevo aquí los dos y lo tengo de este pedacito. De aquí, 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 aquí. Entonces yo puedo conocer a lo largo de un elemento eléctrico desnudo que me esté conduciendo una corriente, puedo conocer la caída de voltaje que ocurre en cada sección de ese elemento. La inyección de corriente siempre debe estar colocada en la parte más exterior de los puntos donde usted va a hacer la lectura. Usted no puede sacar la punta de prueba de voltaje más atrás de donde coloque la inyección de corriente. Si yo estoy inyectando la corriente por aquí, ese cable para medir la punta de prueba yo no lo puedo colocar ahí. No lo puedo colocar ahí porque en este caso
este cable, esta punta, que es para medir voltaje, está fuera del punto donde circula la corriente. Y por lo tanto esa lectura no es real. Entonces ya está claro el concepto de qué es la medición de la resistencia de contacto. Es una corriente directa, eso es, no es corriente AC la que se aplica, sino DC. Tiene el voltaje constante porque los primeros elementos usaban un diodo Zener. Los primeros elementos para medir resistencia de contacto usaban un diodo Zener para mantener un voltaje de contacto, un voltaje muy pequeño, muy pequeño, 4 voltios, 5 voltios, no más de ahí. Ese era el voltaje que aplicaba, el voltaje constante, y con eso se hacía esa lectura. Cualquier cosa podemos después ampliar y introducirnos en los interruptores y la forma en que funcionan, sus mecanismos, los tipos de mecanismos, etc. Bien.